Muy buenos días muchachos, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio basado en el tema de equilibrio térmico, ¿listo? Ahí vamos a recordar algunos términos que ya hemos usado en los ejercicios de calor y temperaturas, ¿listo? Entonces dice, ¿cuál es la temperatura de equilibrio que se, perdón, cuál es la temperatura de equilibrio cuando se mezclan 200 gramos de agua a 25 grados centígrados con 150 gramos de leche a 70 grados centígrados? Para el agua y la leche, el calor específico es de 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. Considera las condiciones ideales. Hay que tener en cuenta en este caso, si de pronto se les hace raro ver que el agua y la leche están en gramos, pues estamos asociados a peso. ¿Sí? Listo. Entonces, para eso tenemos en cuenta las variables que vemos aquí. Cuando hablamos de equilibrio, como estamos hablando de equilibrio térmico, siempre me dice que la fórmula que está aquí, cuando yo tengo un calor que se gana o se pierde 1 más un calor que se gana o se pierde 2 va a ser igual a 0. Entonces, en este caso, el calor que se gana o se pierde 1 hace referencia al primer elemento y el segundo pues al segundo elemento. ¿Listo? Entonces, para empezar, lo primero que voy a hacer es una recolección de datos. Vamos a mirar qué datos nos da el ejercicio. Y dependiendo de los datos que nos da, pues vamos a mirar qué es lo que nos pide. Entonces tenemos, en este caso aquí serían los datos, y tendríamos lo siguiente. Me dicen que la temperatura está basada en dos elementos, que es el agua y la leche. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la masa del agua, ¿sí? Vamos a mirar el calor específico del agua, vamos a mirar la temperatura inicial del agua, ¿sí? Y nos piden calcular la temperatura final del agua. ¿Listo? Entonces por eso dice, ¿cuál es la temperatura de equilibrio? En este caso, la de equilibrio es la temperatura final. Entonces, la masa del agua sabemos que es 200 gramos, ¿cierto? El calor específico sabemos que dice, para el agua y la leche, el calor específico es el mismo. Entonces es 1 caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Listo? Hay que mirar que en este caso, como estamos en el Sistema Internacional de Unidades, como voy a calcular una temperatura, pues va a ser en grados centígrados. Entonces no hay necesidad de complicarnos despejando unidades de medida, perdón. No hay necesidad. Yo pongo aquí las unidades, pero a la hora de hacer la operación no es necesario ponerlas porque como estamos en el Sistema Internacional de Unidades, pues sabemos lo que vamos a calcular. En este caso, como vamos a calcular una temperatura, pues hay que aclarar que la temperatura tiene que ir en grados centígrados. ¿Listo? No hay necesidad, vuelvo y digo, de complicarse la vida despejando variables de unidades. ¿Listo? Bueno, temperatura inicial. En este caso me dice que la temperatura está a 25 grados centígrados. ¿Sí? Estamos hablando del agua. Entonces, 25 grados centígrados. Y me dice que la temperatura final es la que tengo que calcular. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a mirar, estos serían los datos del agua. ¿Qué datos tenemos de la leche? Entonces, la masa de la leche, aquí voy a poner ml. Cabe recordar que este ml no son mililitros. Masa de la leche, ¿listo? La masa de la leche son 150 gramos. ¿Listo? El calor específico de la leche es de 1 caloría, que recuerden que es el mismo del agua, sobre gramo por grado centígrado. ¿Listo? La temperatura inicial es de 70 grados centígrados y nos piden calcular la temperatura final, que es la temperatura térmica, ¿sí? La temperatura de equilibrio como tal de los dos elementos. ¿Listo? Estos serían los datos de la leche. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, como estábamos hablando de equilibrio térmico, yo lo debo determinar de que yo tengo agua y la revuelvo con la leche. ¿Listo? Y voy a llegar a un equilibrio. Eso es lo que me está diciendo el ejercicio. Listo. Entonces, vamos a mirar ahora sí, vamos a pasar a lo que son fórmulas. Entonces, la fórmula me dice que Q1, en este caso Q1 es Q agua, ¿sí? Más Q2, que sería Q leche, que sería el segundo elemento, va a ser igual a 0. Pero entonces, ¿cómo se ilustra? Porque en este caso lo que yo voy a calcular en sí es Q.
Pero entonces, ¿cómo voy a ilustrar eso? Voy a calcular una temperatura final. ¿Cómo lo voy a calcular? Entonces se hace de la siguiente manera. Yo voy a borrar por acá para que tenga más espacio. No voy a borrar los datos, solo voy a borrar este pedacito. ¿Listo? A ver si nos caben los números en este espacio. ¿Listo? Las variables ya las puedo borrar porque ya sabemos lo que voy a calcular. ¿Listo? Ya sabemos a qué se refiere cada variable. Muy bien. Listo. Entonces, la fórmula me dice lo siguiente. Cuando hablamos de QA, hace referencia a los datos del agua, que va a ser la masa por el calor específico y la diferencia de temperaturas. Entonces sería masa del agua por el calor específico del agua, ¿sí? Por la temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua, ¿sí? Muy bien. Más los valores de Q2, que sería la leche. Entonces, la masa de la leche, ¿sí? Por el calor específico de la leche, por la temperatura final de la leche, menos la temperatura, menos la temperatura inicial de la leche. ¿Listo? Simplemente lo que estoy haciendo es ordenando los datos. ¿Listo? Para que de pronto no nos sintamos un poco confundidos. Y lo que hago pues es reemplazar. Entonces la masa del agua, vuelvo y digo, aquí no es necesario poner 2 unidades, solo voy a poner los números. Entonces 200 por el calor específico que es 1, ¿cierto? Que es este valor. Por la temperatura final, que no la tenemos. ¿Listo? Menos la temperatura inicial del agua, que en este caso es 25. ¿Listo? Más la masa de la leche. La masa de la leche son 150 gramos. ¿Listo? Por calor específico, que también es 1. ¿Listo? Por temperatura final, que es la que voy a hallar, menos la temperatura inicial, que en este caso es 70. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cómo se multiplica? En este caso, como ustedes observan, aquí como hay una variable, yo no puedo restar 25 menos t, no me va a dar nada. Entonces lo que yo hago es multiplicar este número por este y después por tf. Y después lo que yo hago es multiplicar este número por este y por 25, aparte. ¿Listo? ¿Por qué se hace de esta manera, niños? Porque estos dos números no se pueden operar porque hay una variable. ¿Listo? En este caso, si nosotros tuviéramos las dos temperaturas, pues sí, pero como no las tenemos, se hace así. Listo, entonces sería 200 por 1 por TF. 200 por 1 pues es 200. Por TF me quedaría 200 TF. ¿Listo? Ahora, 200 por 1, 200. Por menos 25, entonces aquí me va a quedar menos. Y 200 por 25 es 5000. ¿Listo? Este menos es el de acá. Muy bien, ahí se aplica la ley de signos, que eso es lo que ustedes han aprendido en matemáticas. Listo, más. Lo mismo. Entonces, 150 por 1 por TF y aquí sería 150 por 1 por menos 70. ¿Listo? Entonces me va a quedar 150 por 1 por TF, va a ser 150 TF, temperatura final. 150 por 1 sería 150 por 70, teniendo en cuenta que se pone menos. Eso sí lo voy a hacer en la calculadora. Y eso me daría, aquí tengo el dato, menos 10.500. ¿Listo? 10.500. Perfecto. Ahora vamos a mirar términos comunes, que eso ustedes lo están aprendiendo en matemáticas. Es decir, este valor tiene en común este valor. ¿Pero por qué, profe? Porque los dos tienen TF. ¿Listo? Y este valor tiene en común, en este caso sería menos, con el menos hace parte del 5000, con este valor porque son valores que están solitos, no tienen ninguna variable. ¿Listo? Son valores enteros. Entonces, vamos a operar primero TF. Sería 200 más 150. Entonces, eso me quedaría 350 TF. ¿Listo? Muy bien. Ahora, menos 5000 menos 10.500.
Recuerden que aquí se aplica algo que se llama ley de signos, que ustedes ya lo deben saber, que es menos por menos me da más, o sea que voy a sumar, y eso me daría 15.500. Pero, ¿qué signo pongo aquí? Aquí pongo el signo del mayor. Es decir, miramos entre estos dos números cuál es mayor. Es mayor este. Y le ponemos el signo que acompaña a ese número. En este caso, el signo que acompaña al 10.500 es menos. Entonces me quedaría una suma negativa. ¿Listo? Me va a quedar menos 15.500. Todo esto igual a 0. Recuerden que aquí todo esto es igual a 0. Perdón, aquí es igual a 0. Entonces, porque aquí está igual a 0. Lo que yo hago es despejar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es volver este número positivo. ¿Cómo lo vuelvo? Positivo, 350 TF igual este menos 15.500 que está a este lado del igual, lo paso al otro lado del igual como positivo, porque cambia de signo. Es decir, si de pronto ustedes no han visto esto en matemáticas o no se acuerdan bien, yo cojo este número, lo cambio de lado, y como lo cambio del lado del igual, le cambio el signo. Recuerden que aquí el centro es el igual. ¿Listo? Muy bien. Ahora, mi idea, como estoy despejando, es dejar el TF solito. ¿Listo? ¿Qué pasa? En este caso, 350 al estar pegado al TF me está diciendo que está multiplicando. Y si yo lo cambio de lado, pasa a dividir. Es decir, cuando yo sumo o resto y cambio de lado, cambia su signo. ¿Listo? O pasa de sumar a restar, o pasa de restar a sumar, o viceversa. O, en este caso, si estoy multiplicando, paso a dividir. Y si estoy dividiendo, paso a multiplicar. Entonces, este 350 que está multiplicando TF, lo paso a dividir el 15.500, ¿cierto? Esto sería 350. ¿Para qué? Para dejar ese TF solito, que eso es lo que yo quiero hacer. Y vamos a hacer la división. La división de 15.500 sobre 350 es 44.28. Voy a poner la respuesta por acá. O sea que la temperatura final es 44.28 grados centígrados, porque estoy calculando una temperatura. Entonces aquí voy a... Sigamos el camino de las flechas, por si de pronto no saben, no ocupo en el tablero. Entonces, hago la división, 15.500 sobre 350 me da 44.28 grados centígrados. Y esa sería la temperatura de equilibrio de los dos elementos, en este caso el agua y la leche. Tengan en cuenta, niños, vuelvo y digo, aquí en la recolección de datos nosotros podemos poner las unidades. Pero a la hora de las operaciones no se compliquen con unidades. Simplemente hagan la operación y tengan en cuenta lo que van a calcular. Si van a calcular masa es en kilogramos, si van a calcular calor específico como tal, recuerden que se mide en joules. Si van a calcular Q también es en joules, y si van a calcular en este caso temperatura es en grados centígrados. Listo, en tal de que ustedes manejen bien el tema de las unidades, pues no hay problema de ponerse a despejar unidades. Listo, muchachos, espero que lo hayan entendido, y cualquier cosa sobre la actividad que van a realizar, pues en clase estaré pendiente para solucionar las dudas. Muchas gracias.